Los que somos padres y vemos a nuestros hijos y son incomprensibles. Cuando están pequeñitos y comienzan a llorar, no lo entendemos. ¿Por qué llora? Si le duele, está mojado, está lleno, está con hambre, no lo entendemos. Comienzan a crecer y comienzan a hacer sus travesuras y comienzan a correr de allá para acá, de acá para allá, y uno se cansa mirándolo y dice: no entiendo este chico cómo no se cansa. ¿Ya? Cada etapa de vida que vemos a nuestros hijos, pues pareciera todo un espectáculo, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué decir cuando llegan a la adolescencia? Ay, Dios mío, ahí sí no le entendemos. A ver, ¿por qué pasa con mi hijo? Mi hijita linda, preciosa, ya creció. Y cuando llegan a ser jóvenes, y los que ya tenemos hijos grandes, aún siendo grandes, también no los entendemos en algunos momentos en que actúan de una manera que no es la apropiada. Entonces, para todo esto, queridos hermanos, nosotros necesitamos entender un poco. Primero, tener una base firme, lo que vamos a hacer en esta noche, que dice Dios de los niños, de los hijos, no solamente de los niños, sino de nuestros hijos, que dice Dios. Porque el problema que tenemos, creo que todos, es que venimos con conceptos que no tienen un fundamento bíblico. Venimos con ideas, pensamientos, los que escuchamos de mamá, lo que hemos escuchado por cualquier medio o manera. Sin embargo, para nosotros como creyentes, la Biblia es el fundamento de nuestra fe y práctica. ¿Creen ustedes que Dios sabía que íbamos a tener hijos? Claro, pues, sí lo ordenó y algunos fueron bien obedientes. No, 4. ¿Quién tiene más de 4 acá? A ver. 6. Súper obediente. ¿Alguien más de 6? Ya, campeón, Carlitos. Y todos varones. Yo tengo 4 realmente y cumplimos, ¿no? Ya, de hecho, es parte de la naturaleza humana el tener descendencia. Entonces, Dios sabía que íbamos a tener hijos. Y Dios sabía que cada hijo iba a ser diferente. Que si teníamos 1 o 2, los hijos que tuviéramos, cada uno iba a tener sus propias características, iba a tener sus propios defectos y sus propias virtudes, que iba a tener un temperamento diferente el uno al otro. Dios sabía todo eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no da pautas específicas para cada temperamento o para cada etapa de vida. Da principios generales que aplicamos a cada etapa de vida, como veremos y nos esforzaremos en esta noche. La Biblia habla mucho de los niños y mucho más de lo que pensamos. La Biblia nos señala un valor extraordinario a nuestros hijos. Es un valor que supera nuestro propio concepto. Algunas veces yo he escuchado esto en la consejería pastoral o en el decir común, que los hijos se convierten en una carga para algunos, ¿no? De tanto trabajo y una queja por los hijos. Y eso se debe a que no entendemos a cabalidad cuán valiosos son nuestros hijos. Miren lo que dice en su manual, están Colosenses 1:13. Por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Todo fue creado por medio de él y para él. Estamos en la primera página. ¿Qué dice Dios de nuestra descendencia? Disculpe, yo tengo en otro orden. ¿No hay? Voltea la página. La siguiente página. ¿Qué dice Dios? La siguiente página. ¿Ya lo encontraron? Ya. Ahí está, pues. La 6. Y es que yo no lo tengo en el orden que usted lo tiene, disculpen. Entonces, todo fue creado por Dios y para él. Entonces, cuando nosotros criamos hijos, los hijos que hemos criado o que estamos criando, no lo estamos formando, no lo estamos educando, no le estamos instruyendo, alimentando por nosotros o para nosotros. Es para Dios.
Porque un día lo que Dios nos va a preguntar es que, ¿dónde están los hijos que te di? ¿O qué has hecho con los hijos que te di? Y eso lo veremos en la medida que vamos a ir avanzando. ¿Qué cosa nos enseña la palabra de Dios? Necesitamos tener una claridad del poder que tenemos los padres sobre nuestros hijos. Usted como padre, hasta cierta edad, tiene el poder sobre sus hijos, de formarlos o de formarlos, de darles un sentido de valor y dignidad o hacerles pensar que no valen nada. Es el poder que tenemos los padres. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestros códigos de comportamiento pueden dañar para siempre a un hijo o a una hija. La Biblia dice que en nuestra boca está el poder, ¿para qué? Para dar vida y dar muerte. ¿A cuántos les gusta? A ver, ustedes que somos casados todos, ¿les gusta que le digan que amorcito te amo? ¿Les gusta? No les gusta. No pregunto, ¿no? Entonces preguntemos esta noche, ¿cuántos de ustedes le dicen eso a sus hijos o a sus hijas? Algunos sí, pero todos le dicen. ¿Cuántas veces al día le dice? ¿O cuántas veces a la semana? ¿O cuántas veces al mes? ¿O cuántas veces al año? ¿O cuántas veces a la década? ¿Sabes? Los niños, igual que usted, necesitan escuchar que son amados. Necesitan escuchar. Porque ellos nacen con esa necesidad igual que usted. Necesidad de ser amado. Y no solamente de decir, bueno, ahí lo alimento, lo visto, lo hago esto y gasto plata, los papás, por ejemplo, no, yo trabajo por él, pero no decimos. Si a usted le gusta que es grande, que le digan que le aman, igualmente a sus hijos. Sigamos avanzando. Nuestros hijos, para entendernos un poquito, los que ya estudian en las escuelas y han seguido estos cursos, hay algo que su servidor hace, ¿no? Hay cosas en el manual que yo voy a saltar por asunto de tiempo. En el manual hay bastante información, no la vamos a tratar toda porque nos pasaríamos más de la hora. Entonces, pero voy a resaltar algunos aspectos de ello. Yo le invito a que usted pueda leer el manual. La información que usted va a encontrar ahí le va a ayudar bastante. Por eso hacemos esto con ese propósito, que usted pueda tener información. La información que se entiende es lo que nos permite tomar sabias decisiones. En Génesis capítulo 1, 27 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, Dios puso un sello de dignidad en el ser humano por tener su imagen y semejanza. El ser humano se diferencia de todo otro ser vivo por la dignidad que tiene en lo que Dios ha puesto en él. Usted es una persona digna porque tiene la imagen y semejanza de Dios. Usted es una persona valiosa porque tiene la imagen y la semejanza de Dios. Usted es una persona importante porque tiene la imagen y la semejanza de Dios. La dignidad, el valor, la importancia no depende de cuánto dinero tenemos o qué ropa nos ponemos o en qué casa vivimos. Eso es relativo. Porque la dignidad es inherente a todo ser humano. El más pobre de los pobres es tan digno como el más rico de los ricos. Entonces, ahora sí, el ser humano fue creado con esa dignidad, valor, importancia. Nuestros hijos, de la misma manera. Eso marca el valor de nuestros hijos, porque tienen la imagen y la semejanza de Dios. No nacieron sin ello, nacieron con ello. Nosotros, ¿cómo les digo? ¿Cómo les explico esto? Esto es más o menos así. Cuando usted intimó con su cónyuge
y vino la fecundación. Nosotros pusimos el aspecto material, el óvulo, la damas, el espermatozoide de los hombres, y Dios puso el espíritu. En ese momento en que el óvulo fue fecundado, en ese mismo instante descendió el espíritu de vida de Dios y creó, y esa pequeña cosita se convirtió en un ser humano, con la dignidad, el valor e importancia. Por eso Satanás odia a las mujeres embarazadas. Por eso la filosofía tan en boga hoy día, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, porque Satanás odia a cada bebé engendrado. Y eso lo veremos también más adelante. Entonces, miren qué importancia le estamos dando a nuestros hijos. ¿Cuánto crees tú que valen tus hijos? ¿O qué valor tú le asignas? Es algo que nosotros debiéramos pensar, porque a veces nos acostumbramos a la casa, a los quehaceres, al trabajo, y el hijo ahí tiene como que es algo añadido a nosotros. Los hijos son lo más importante. Usted puede perder todo, pero no debiera perder a sus hijos. Amén, hermanos. Usted puede tener muchas cosas, pero si no pierde el corazón de sus hijos, perdió lo mejor. Es triste, queridos hermanos, que cuando los hijos crecen, su distancia con los padres, su distancia emocional con los padres es kilométrica. El hijo puede estar a su lado y usted lo siente lejos. La hija o el hijo puede estar ahí tan cerca, vivir con usted. De repente se casa y vive en el segundo piso o en el tercer piso, pero usted lo va a sentir como que está en el otro mundo. Permítame contarles algo, ¿ok? Mi vida ha sido una vida complicadísima de niño, bien complicada. Algunos conocen la historia, para aquellos que nos están acompañando y que no han escuchado esta historia. Yo soy hijo de adulterio, para comenzar. Mi padre, cuando supo que mi mamá estaba embarazada, quiso que abortara. Mi mamita, no escuchando el derecho de nacer, dijo no. Yo vivo por una radionovela y me llamo Luis Alberto porque el actor se llama Luis Alberto del Paraná. Vaya a saber dónde mi mamá me puso nombre. Pero sin embargo mi mamita, en su ignorancia, me mantuvo siempre a la distancia. Mi mamá tuvo un segundo compromiso, del cual tuvo una niña, mi hermanita Miriam, y trabajaba aquí en Lima, en una casa de una persona muy rica que tenían el comedor para la servidumbre y el comedor para la gente de la casa, ¿no? Como era antiguamente. Y ahí en esa cocina podía comer yo. Yo debía comer allí, pero mi mamita siempre me daba mi plato de comida y me decía, Alberto, anda a la escalera. O sea, mi mamita me alejó de su entorno. Me dejó entender. Es como que usted tenga a su hijo, ya, ándate para allá. Yo voy a comer con mi hijo, con tu hermano o con tu hermana. Entonces, ¿qué pasó? Dios, por esas cosas de Dios, nos fuimos a Trujillo. Ahí el Señor me encontró, pero yo ya era adolescente, ya estaba entrando en esa etapa. Y comencé a sentir un rechazo a mi mamita. Nunca le falté el respeto, yo fui muy respetuoso con mi mamita. No le falté el respeto, no le alcé la voz, nunca le reclamé, pero yo estaba contigo a la distancia. Dormíamos en un cuarto, buenos días mamá, buenas noches mamá, y nada más. Esa era toda mi relación con ella. ¿Qué había pasado? Mi mamita en la ignorancia me distanció emocionalmente. Y la mamá, cuando yo fui creciendo, me casé y Dios me trajo a Lima, lo traje de Trujillo a Lima porque estaba sola. Un día me habló, te siento lejos, hijo. Miren, después ya estaba grande, recién como que se daba cuenta. Y Dios en su bondad pudo sanar mi corazón y restaurar la relación con mi mamita. Pude disfrutar amor de mamá 2 años, 2 o 3 años a lo mucho, porque mi mamita falleció muy joven. Entonces, miren, queridos hermanos, lo que nosotros podemos hacer con nuestros hijos, tenerlos tan cerca del corazón como tan lejos.
Recuerde, cada hijo es un regalo que Dios le ha dado con un propósito. Jeremías capítulo 1, 5. Antes que te formara en el vientre ya te había elegido. Antes que nacieras te había apartado. Te había nombrado profeta de las naciones. Pues antes que yo naciera, dice Gálatas 1:15, el apóstol Pablo, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Cada hijo que tenemos nace con un propósito. No, así haya sido accidente. ¿Cuántos hemos tenido hijos por accidente? Ni uno. Lo planificaron, lo pensaron fríamente, calculado. No, es que miren, ¿cuándo es un hijo por accidente? Porque no estamos pensando tener hijos y el hijo viene. Así pasa, ¿no? Eso pasó con mi última hija. Cuando nació Carolina, mi segunda hija, para entender, antes de casarnos con Mari pensamos tener 3 hijos. Planificamos 3 hijos, dijimos hasta ahí nomás. Entonces nació Daniel, nació Tomasito que falleció y nació Carolina. Y nosotros dijimos, ya no más hijos. Y nos cuidábamos por el método natural. El mismo método que usamos después que nació Liz, igualito, todos los años que hemos llevado de casados. Pero justo de un momento a otro Mari me dice, estoy embarazada. Por accidente, por casualidad, por designio divino. Pero independiente que lo hayamos deseado o no, que hayamos rechazado el momento en que la mamá se dio cuenta que estaba embarazada. Cada hijo, amado hermano, viene con un propósito. Yo nací de adulterio, viví una pobreza muy grande, pero nací con un propósito, ser pastor. Ese fue el propósito de mi vida. Dios diseñó mi cerebro, diseñó mi corazón. Todo lo que a mí me pasó me ha hecho ser el pastor que soy. Una de las cosas que mi mamita, yo también lo he contado, que cuando yo nací en la maternidad de Lima de hace 72 años, imagínense qué poquito tiempo, la persona que me recibió, mi mamita me contó, un niño para Dios. Mi mamita era provinciana, era analfabeta, y ella pensó que había muerto. Porque en la mentalidad de aquellos años, nacer un niño para Dios era un niño muerto. La persona le dijo, no llores, tu hijo está vivo. ¿Y por qué le ha dicho eso? Es que tu hijo nació con la mano, sacando la mano derecha. Yo no saqué la cabeza, saqué la mano derecha. Como velaundista. Pero miren, ¿quién sería la persona que me recibió? Podría ser un creyente o no, pero dijo algo que era mi destino. Por eso, amados hermanos, todos tus hijos nacen con propósito y nacen diseñados para cumplir ese propósito. Entonces, nosotros cometemos errores, por cierto. Miren lo que dice el Salmo 139, 13 al 16. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y esta es la parte preciosa. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. O sea, cuando Dios, yo tengo esta imaginación, permítame. Cuando una mujer queda embarazada, Dios se convierte en el visitante constante del vientre de la madre. O sea, el Dios como que entra en el vientre de una madre y va formando al hijo en el proceso natural de gestación. Y lo va de acuerdo al propósito, como que Dios va armando a nuestro niño para lo que va a hacer, para el propósito de Dios. Este es impresionante, queridos hermanos. Por eso es ver a nuestros hijos no solamente como un hijo y pensar, ¿qué va a ser mi hijo? ¿Qué será de mi hijo? Debiéramos pensar, Señor, ¿cuál es el diseño? ¿Qué es lo que tú quieres de mi hijo? Y hay cosas sencillas y comunes que nosotros podríamos entender viendo hacia dónde se inclina el hijo desde chiquito.
Los hijos podemos conocer o percibir cuál es la inclinación natural a través de que están chiquitos. ¿Qué es lo que le gusta más? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿En qué cosa es más hábil? Y si notamos algo, sencillamente empujar en esa dirección. Ahora, ¿vivimos una generación complicada? Los que somos grandes, ¿no? Que tenemos de 50 para arriba, 60 para arriba, 70 para arriba. Ahí creo que ya todos, creo que en esa edad estamos, a ver, mirando bien. Nadie llega a base 8, ¿no? Ah, ya, y Carlitos. Ya mayor, mis respetos. Yo pensaba que el veterano de acá. Pero nosotros recordamos cómo era nuestra generación. Cómo éramos cuando de muchachos o de chicos. Un recuerdo vivo para mí de aquellos años cuando había tranvía, el famoso tranvía en Lima Callao, o había un bus, la 21, la 27. Si uno subía a un bus y estaba sentado y subía una dama, uno se paraba. Ni siquiera tenía que decírsele. Era parte de la cultura, parte de la formación. Hoy usted sube al bus, una mamá con su petizo al lado y no le da el asiento a una dama que pudiera estar hasta embarazada. Vimos tiempos complicados. Vimos tiempos en que, ¿cuántos de ustedes, hermano grande ya? ¿Cuántos de ustedes participó en un quinceañero? Antes de ser creyente, por cierto. ¿Sí? ¿Cómo bailaban? ¿No? Era un baile, ¿cómo podemos decirlo? Sano, saludable, un baile. Y ahora usted va a un quinceañero, ¿qué tipo de bailes hacen? Entonces, vivimos en un tiempo muy difícil. Muy difícil. Y nosotros somos los padres. Y lamentablemente muchos padres no están haciendo lo correcto en ese sentido. Entonces, con eso en mente, vamos a leer un pasaje en Deuteronomio 4, versículos 9 y 10. Pero tengan cuidado. Miren, ¿qué estaba pasando? Me traen un manual, por favor, para yo poder guiar esto. Israel iba a entrar a la tierra prometida. Aquí les voy a guiar yo. Disculpen, un minutito. Página 17. No se enojen, por favor. Para entender este pasaje, Israel salió de Egipto y había una generación que murió en el desierto, ¿recuerdan? Y se quedaron la generación de 20 para arriba. Esa nueva generación iba a entrar a la tierra prometida, una nueva generación. Esa nueva generación que iba a entrar tenía sus petizos. Entonces Dios le habla a la generación de los padres para que vivan de una manera que los hijos puedan seguir la fe de los padres. Entonces, con eso en mente, vamos a leer. Ya están en la página 17, ¿no? Ya. Tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni se aparten sus corazones mientras vivan. Cuéntenselos a sus hijos y a sus nietos. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb y Él dijo: convoca a mi pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprendan a temerme todo el tiempo de vida en tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Miren, Dios sacó a Israel de la esclavitud, les dio mandamientos,
a los judíos salidos de la tierra de la esclavitud para que ellos enseñen a sus hijos y a sus nietos. O sea, ¿cuántos somos los que somos creyentes, los que somos parte de una iglesia local? Dios nos sacó de ese mundo en que vivíamos. Dios nos sacó de una cultura en que nos era normal los días sábados, los viernes, ¿cómo es? Sábado chico, y el domingo de gloria, algo así ya se dice, ¿no? Yo comencé mi vida a los 10 años, mi vida cristiana a los 10 años, de eso no sé casi nada. Pero de ese mundo vinimos. Y miren, uno no debiera sentirse avergonzado de nuestra antigua vida porque Cristo Jesús nos transformó. Amén, hermanos. Nos transformó. Entonces Dios nos llamó con un propósito: que enseñemos ¿a quiénes? A nuestros hijos y a nuestros nietos, aquellos que tienen el privilegio de tener nietos. Entonces, esa es la pauta. Dios nos ha dado hijos para que nosotros asumamos la responsabilidad de enseñarles. Ahora, es triste que nuestros hijos sean enseñados por la televisión, sean enseñados por el TikTok y por todas las redes sociales, aprendan cosas que los padres debiéramos enseñarles. Y a veces aprenden mal de nosotros, de los malos ejemplos que de repente pudiéramos darle. Vamos a leer otro pasaje, de Deuteronomio 6. A ver, síganos usted con la página, voltee la página y ahí lo va a encontrar. Está en la página, ¿qué página es ahora? 19. Nuevamente vamos a reiterar la importancia para Dios de la siguiente generación. Estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que pongas en práctica en la tierra que vas a tener posesión. Moisés les dice a los judíos que van a entrar en la tierra prometida: estos mandamientos Dios me los da para que lo aprendas y lo pongas en práctica. O sea, Dios nos dice a nosotros: ustedes comenzamos una nueva vida, Dios nos encontró en el camino y Dios dice: bueno, te doy mis mandamientos para que lo aprendas y lo pongas en práctica. O sea, para que nosotros los padres y las mamitas puedan aprender y puedan poner por obra aquello que van aprendiendo en la medida del tiempo. No se aprende todo de un momento, vamos en un proceso. Ahora, de esta manera, miren lo que dice, que nosotros aprendemos y practicamos, vamos entendiendo y vamos viviendo. Y miren, de esta manera, durante durante toda la vida, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios. El poder del ejemplo. ¿Cuántos de nosotros sabemos esto? Nuestros hijos no escuchan lo que decimos, especialmente cuando ya están de adolescentes para arriba. No escuchan. Tú le hablas, parece que le estás hablando a un muerto. ¿Sí? ¿Así pasa? ¿Y por qué será? Es una buena pregunta, ¿no? Por eso, ¿quién mintió este chico? Porque nosotros, los padres, no hemos vivido de acuerdo a principios. Hemos vivido de acuerdo a circunstancias. Hemos actuado de acuerdo a cómo me parecía y no como Dios nos dice que debemos ser. Los que somos casados nos hemos comportado como casados, como aprendimos o como pensamos que debía ser y no como deberíamos, como la palabra de Dios enseña. Por eso la pauta es que uno tiene que aprender de este libro, Manual de Dios, para que nosotros lo practiquemos, no solamente lo sepamos. La palabra está escrita para que usted y yo aprendamos y lo vivamos. La primera etapa de mi matrimonio, casi 13 años de mi matrimonio, yo fui un pésimo padre y un pésimo esposo. Casi como la mayoría de padres y esposos que piensan que solamente la vida del papá o del esposo es dar dinero. Y ese es todo, trabajar y dar dinero, trabajar y dar dinero.
Y producto de ese, pero sin embargo tenía tiempo para todo menos para mis hijos. Yo en ese tiempo era creyente, yo predicaba desde los 13 años comencé a predicar la palabra, me invitaban para allá, para acá, comencé a estudiar instituto bíblico, comencé a enseñar. O sea, mi vida era mucha actividad para Dios, pero poco para mis hijos, por no decir casi nada. Puede ser, en vez de ser ministerio, iglesia, puede ser trabajo, puede ser cualquier otra cosa. Y lo que logré, lo que conseguí, por decirlo así, y que sí lo conseguí, es que la distancia de mi hijo a los 13 años se rebeló totalmente contra el Señor que yo creía y amaba. No quería saber nada del evangelio, porque yo era un buen creyente, pero un pésimo padre. No faltaba a los cultos, todo lo que hace un buen creyente, pero no era buen padre. Porque había entendido una parte de la verdad, conocía la otra parte, pero como que eso no era relevante para mí. Cuando con Marina, mi esposa, entendimos los errores cometidos, mis errores cometidos, comenzamos el proceso de restaurar el corazón de nuestro hijo, volver a ganarlo. Nos demoró 17 años. 17 años reconquistar el corazón, más años de lo que costó para apartarlo. ¿Era mal hombre? ¿Era perverso? ¿Era lisuriento? ¿Era borracho? No. Era un hombre trabajador, eso sí. No faltaba pan sobre la mesa. Pero sin embargo, me había preocupado tanto de lo importante y no de lo que es realmente relevante, nuestros hijos. Qué terrible, fue un tiempo muy difícil. Por eso, sigue diciendo acá, versículo 3, escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Lo he puesto ahí, ahí resaltado en plomito, como para que lo entendamos todos. Esfuérzate en obedecer. La vida cristiana no es una vida, disculpen, solo de los domingos. Los domingos es el mejor día para venir al templo, sí. Es el mejor día para escuchar la palabra, sí. Es el mejor día para aprender, sí. Y el resto de días es los mejores días para vivir lo que escuchamos y aprendemos. El domingo aprendemos lo que fuera, amado hermano, lo que fuera que usted aprenda. Y del lunes o saliendo del culto es el momento de comenzar a aplicar lo que vamos aprendiendo. No solo basta escuchar, querido. Escuchar está bien. Por eso el Señor, conociéndonos, dice esfuérzate. ¿Qué implica? ¿Qué significa para usted esfuérzate? ¿Qué se entiende por esfuérzate? Haz todo lo que puedas. Cuando parece que uno no va a poder, el último aliento. No rendirnos. Yo tengo una expresión que siempre digo más a las mamás que a los papás. No tienes derecho a rendirte en tu lucha por tu hijo. Si tu hijo no tiene una buena relación contigo, si tu hijo lo sientes distanciado, o si tu hijo pudiera estar andando en malos pasos, no tienes derecho a rendirse, y tampoco los papás. Pero es más a las mamás, porque las más sobrecargan, llevan en su corazón de una manera más especial el amor a los hijos. No tienen derecho a rendirse en nuestros hijos. De aquí el Señor nos dice lo siguiente: si nosotros nos esforzamos en obedecer, sigue diciendo, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda leche y miel. Versículo 4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábatelo en el corazón, estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselos
continuamente a tus hijos, subraya eso, continuamente a sus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vengas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos como un signo, llévalos en tu frente como una marca y escríbelo en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Qué está diciéndonos? El valor de la verdad de la palabra de Dios. Si es algo que debemos nosotros hablar constantemente en nuestra casa, es la palabra. Uno puede decir, pero eso suena muy religioso. No, no es que tú vas a abrir la Biblia y vas a estar leyendo la Biblia. No. ¿Sabe usted que la mejor manera de hablar la palabra es vivir la palabra? ¿Me dejé entender, amados? Es que no, por ejemplo, los que somos casados, los esposos aquí, después de almorzar, delante de sus hijos le diga: gracias, hijita, qué rico está tu comida, aunque esté picante. Cuando uno requiera algo, por favor, alcánzame. ¿Sabe usted? A veces los esposos, hablo a esposos o esposas, mandamos y no sabemos pedir. Uno dirá, pero ese hijo tiene que ayudar, pues. Sí, tiene que ayudar, es cierto. Hay que enseñarle el valor de la ayuda, hay que enseñarle el valor del trabajo, hay que enseñarles. Pero hay una gran diferencia en que tú ordenes y tú pidas por favor. Una diferencia abismal. ¿Qué es más agradable al oído? Que uno le diga: hermano, traiga esta silla. El hermano se va a ir, pues, y lo va a traer, ¿no? Así medio enojado, medio malhumorado, que se cree el pastor que me manda. Podría pensarse, ¿no es cierto? Y si, hermano, por favor, ¿podría traer? Hay una diferencia en el trato. Por eso, nuevamente, en nuestra lengua está el poder para dar vida, para dar muerte. El cómo respetamos a nuestro cónyuge. O sea, las formas, la palabra está para vivirla, no solo leerla. Por eso dice la palabra: escríbelos en tu frente, escríbelos en tu brazo. Es decir, vivamos la palabra. No es que tú vas a agarrar una calcomanía y te lo vas a pegar en la frente, ¿no? Respétame, hijo, ¿no? Eso sería loco. No, es que los hijos, al ver nuestro rostro, puedan ver que nosotros somos gente que vivimos la palabra. Que no vean nuestros brazos, no vean el brazo listo para pegar, sino listo para amar. ¿Ok? Ok. Ustedes son inteligentes, pues. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que los que somos padres, en esta casa tenemos discipulado. Usted, querido papá, querida mamá, debe pasar un proceso de discipulado. Porque hay cosas que no sabemos, porque venimos de una cultura religiosa, el catolicismo, y venimos con pensamientos, ideas o criterios del catolicismo. Muchos de ellos son buenos, por cierto. No estoy diciendo que todo el catolicismo es malo, pero vinimos con algunas ideas, con algunos pensamientos. Entonces necesitamos filtrar nuestros pensamientos, nuestras perspectivas a la luz de la palabra de Dios. Así que animamos a nuestros amados hermanos que aún no han pasado un discipulado, y algunos lo deberían repasar por si acaso, para que puedan tener claro qué es lo que la Biblia enseña. En la siguiente página de su manual, déjeme ver qué página es, si no se van a enojar. Es una tarea para mañana, ¿ya? De la página 23. Es un examen. Usted dirá, exámenes, recién comienzo yo con exámenes. No, es un cuestionario muy sencillo. Son 4 círculos para responder, y por decir mínimo, máximo.
Cuando mi hijo tiene una rabieta, normalmente le doy lo que quiero. A veces, no, siempre. O sea, usted pueda hacer como que estos son de un puntaje. Ahí está, arriba está totalmente de acuerdo, desacuerdo, neutral, no hago nada, etcétera. Y estoy totalmente de acuerdo. Usted vaya marcando y mañana vamos a darles el cuestionario disculpen la respuesta de acuerdo al puntaje. Entonces vamos a de repente y responda con la verdad. ¿Ok? Responda con la verdad. Entonces mañana usted va a saber si es un papá consentidor, una mamá estricta, si es una buena mamá, un buen papá, un excelente mamá, un excelente papá, que así debe ser lo de la IBE Callao. Supongo. Se deja entender esta parte, ¿no? Eso es su tarea para mañana. Mañana tomamos los primeros minutos para ir dando una respuesta de esta especie de test que nos va a ayudar a saber cómo estamos criando a nuestro hijo. Hay preguntas que son bien ¿qué se dice? Bien claras, ¿no? Déjeme ver una. Sé los nombres de la mayoría de los amigos de mis hijos. Bueno, cuando son petizos sí, ¿no? Más fácil, pero ya cuando son... ¿Por qué tenemos que saberlos? ¿Sabe? Miren, una de las cosas que aprendimos en el proceso con Daniel es saber quiénes son sus amigos. Porque al saber quiénes son sus amigos, sabemos cómo orar por sus amigos. Porque usted debe orar por los amigos de sus hijos. Debemos orar por los amigos, amigas de nuestros hijos. Porque la oración es como una malla protectora de tus hijos. La oración. ¿Usted ora por sus hijos? Espero que sí. Pero a veces oramos de manera tan, ¿qué se dice? Rápida. Mecánica tal vez, ¿no? Entonces, hemos preparado también esto para un manualcito, para que en 30 días usted ore todos los días y se haga el hábito de orar por sus hijos. Y tiene 30 temas, uno por día. Comienza cómo orar por la salvación de tu hijo, cómo orar para que tus hijos amen más a Dios que otras cosas, cómo hacer que el hijo tenga un corazón humilde, etcétera, etcétera, etcétera. 30. ¿No? Al salir usted puede de repente adquirirlos si desea. Esto no es parte de, sino como una ayuda para darnos una pauta de cómo debemos orar. Porque tenemos que conocer a nuestros hijos para ello. Tenemos que saber quiénes son, porque necesitamos orar. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel tenía unos amigos, pero que eran tremendos realmente. No, esto es típico, ¿no? Uno llamaba al hijo, Daniel, Daniel. Él escuchaba y lo mismo le daba. Venía el amigo, así, ¿cuántos han pasado eso? Ni uno, qué lindo. Uno nomás. Dos ya. Tengo un consuelo por lo menos. Pero, y eso nos lleva, si nuestros hijos escuchan más a los amigos, es que tenemos un problema con ellos. Hay un problema con ellos. Si nuestros hijos no nos cuentan sus cosas, si la niña no cuenta que hay un chico que le está ahí medio siriando, hay un problema. Usted debe ser una persona perspicaz, mosca, así, mosca. Y si usted tiene el problema con su hijo, con su hija, de que no le cuenta, detalles.
¿no? Cuando un chico o una chica comienza a interesarse en alguien del sexo opuesto, se nota. Así que, y esto más las mamás, a las mamitas, hay ojo con la hija, ojo con la hija. Bueno, ese es un tema bien complicado, ¿no? Porque no pensamos que nuestra niña de 13, 14 años todavía sigue siendo una niña de 5 años. Pero ella no, ya es una señorita. Y sabe usted la presión del sistema. La presión del sistema para que las niñas, las señoritas, niñas, abran su corazón, y establezcan una relación supuestamente sentimental, cuando todo eso es presión sobre ellos. Vamos a ver qué enseñó Jesús acerca de los niños. Vamos a ver qué página es para que no se enojen. Ya, página 29. Miren cuántas páginas hemos corrido hoy día. Al menos yo, ¿no? Vamos a ver, Jesús, el Señor Jesús, es el maestro por excelencia. José, disculpa José, ¿no viene el hermano Luis? El hermano Lucho. Lucio Villus. Ya puesto que proceda. Lo veo con cara de quiero lonche. No se preocupe, ahorita ya. Mateo 18, del 1 al 14. Miren, esto es uno de los pasajes que, según los que estudian la Biblia, esos que estudian, es uno de los pasajes más impresionantes respecto a Jesús y los niños. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante? En la versión Nueva Traducción Viviente, ¿quién es el más importante? Ahora, eso implica que los discípulos estaban pensando que ¿quién es el más importante? Los 12, yo me imagino que cada uno pensaba que era más importante, porque dice que hubo una gran discusión sobre quién de ellos era el más importante. 12 discípulos discutiendo quién era el más importante. Entonces, miren, y está mal eso, no necesariamente, pero esos eran los discípulos. Entonces Jesús, ¿qué hace? Leamos el versículo 3, Mateo 18, 3, en esta página que estamos siguiendo. Entonces Jesús les dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús usa como ejemplo a un niño. Y los niños en ese tiempo no eran considerados personas con una dignidad, como hemos mencionado, producto de la ignorancia tal vez. Por eso, cuando veremos más adelante, unos padres traen a los niños para que Jesús los toque, los discípulos lo votaban, porque para ellos los niños, no, ustedes no tienen que entrar al culto, ustedes para allá sí, ustedes para allá, no entren al culto. ¿Me explico? Entonces los adultos no valoraban a los niños en su medida correcta. Y Jesús toma a un niño que no es valorado como ejemplo. Y les aseguro que si no fueron como niños. Versículo 4 dice: por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande. Miren el valor, la grandeza del reino. Voy a leerlo porque este pensamiento a mí me impresionó. La grandeza en el reino es saber nuestro valor que ha sido dado por Dios, y a la vez, con esta medida, medir a los demás. El que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué tan importante es un hijo? El que recibe a un niño, a mí me recibe. O sea, usted cuando recibió a su niño, ¿a quién recibió? Al dador de ese niño. Ay, qué impresionante es esto. Por eso para Jesús los niños son invaluables.
Y enfatizo esto porque debiéramos ver a nuestros hijos con la mirada que Dios tiene. Ahora, nuestros hijos en este momento puedan ser esto, aquello y lo otro, un poco terribles, un poco tranquilos, un poco inquietos, un poco descuidados, lo que fuera. Pero el valor del niño no está, escúcheme, amado hermano, no está en su conducta. Su conducta es resultado de. El valor del hijo está en que es hijo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando uno valoramos a nuestros hijos como lo que Dios nos ha dado, nosotros vamos a cambiar en esa valoración y nos va a permitir actuar con ellos de acuerdo al valor que le damos. Esto es muy simple. Tratamos a nuestros hijos conforme se portan. Y no tratamos a los hijos conforme valen. ¿Qué es más importante? ¿Lo que valen o su código de conducta que puede ser resultado de una crianza inadecuada? Porque el que recibe a un niño, a mí me recibe. El valor para Dios de los niños. Sigamos adelante, el versículo 6. Pero si alguien hace pecar a unos pequeñitos que creen en mí. Yo he enseñado este pasaje no sé cuántas veces, pero estudiando en esta oportunidad me impresionó lo que dice. Yo deseo que ustedes subrayen esta parte, si ustedes así lo deseen. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí. O sea, nuestros pequeños tienen la capacidad de creer en Él. Y a la vez tenemos nosotros la capacidad de pecar contra ellos. Por eso comenzamos diciendo que tenemos el poder para vida y para muerte. Tenemos el poder para formar a nuestros hijos o deformarlos. Tenemos el poder para hacer de nuestro hijo un hombre o una mujer de Dios, como tenemos también el poder para hacer un hombre o una mujer alejado de Dios. Está clarísimo. ¿Y qué más dice? Más le valdría al que hace pecar a uno de estos pequeños que le colgaran al cuello una gran piedra y lo hundieran en el mar. ¿Qué tan doloroso es para Dios que uno toque, afecte, dañe a un hijo? ¿Qué tan doloroso? Pone como ejemplo, no, pena de muerte. Pena de muerte cuando uno hace pecar al hijo. No es que se van a robar, no. Sencillamente cuando lo desvalorizamos, cuando no honramos su dignidad, cuando le sacamos en cara lo que hacemos por ellos. No, ese error que hemos cometido, creo, todos los padres, ¿no? De sacar en cara lo que hacemos por los hijos. No debiéramos hacer eso. Porque lo que uno ama no debe cobrarse el amor. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Y por qué le saca en cara lo que hace? ¿Se da cuenta que a veces nuestros amores son medio locos? O diríamos, el enojo nos hace perder de perspectiva el amor. Así que sigamos con esto. Sigamos en este tren. Sigamos avanzando en el versículo 7. Hay del mundo por los tropiezos. O sea, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasionan. Este es el juicio para los que, básicamente podemos aplicarlo a los que de afuera afectan a nuestros niños. Pero también lo podemos aplicar si nosotros somos lo que afectamos a nuestros hijos. Tremendo. Cuidado, amados hermanos, cuidado. Sigamos leyendo, versículo 10. No menosprecien a uno de estos pequeños.
no menospreciar a nuestros hijos. ¿Qué es menospreciar? Es como que tú tengas tu aro de matrimonio y estás tuki tuki lulú. Así. ¿No? Y no tienes de dónde sacar. Y dice, voy a vender. ¿Cuánto pesa esto? Ponle 3 gramos. No sé cómo está, pensemos $100, $300 solamente en oro. No, por decir, estamos poniendo un nombre, ¿no? Y tú vayas, quiero vender esto. Te doy 100 soles. Porque a veces ocurre eso. Eso es menospreciar, no darle el valor correcto a algo. Y en este caso, cuando dice no menosprecien a un pequeño, es darle el valor menor a nuestra descendencia. Cada hijo tiene su propio valor. Cada hijo tiene su propia capacidad. Cada hijo. Qué triste, en domingos pasados mencionábamos esto. Qué triste que comparemos a un hijo con otro. Cada hijo tiene su propia identidad, sus propias características, sus propias virtudes y sus propios defectos. No sé si a usted le habrá pasado que su papito, su mamita le ha comparado con alguien. No, sé como tu hermano, como tu hermana, estudioso. O no seas bruto como tu hermano, ¿verdad? Es ya el otro extremo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando decimos esto? Estamos menospreciando. Porque cada muchacho y cada chica tiene un valor. Tiene valor asignado por Dios. Aquí no estoy diciendo que debemos consentir que sea descuidado en los estudios. No ese es el punto. Miren lo que sigue diciendo. Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de Dios. Nuestros pequeños, hablando de pequeños, hay un ángel o ángeles junto a esos niños y ven el rostro de Dios. ¿Qué implica esto? Pensemos, ahí estás tú y tus petizos. Estamos hablando de niños, de adolescentes para abajo. Tu conducta es observada por los ángeles. Y los ángeles que ven el rostro de Dios, van y dicen, Señor, mira a tu hija Emeregilda, mira cómo trata a sus hijos, a los hijos que tú le has dado. Estamos imaginándonos, porque no están al lado de los hijos solamente por estar, ven el rostro de Dios. Queridos hermanos, ¿cuánto valen nuestros hijos? Y en ese pasaje continúa una famosa parábola, la llamada parábola de la oveja perdida. Nuevamente, por años su servidor tomaba esta parábola para referirlo a los adultos, porque para mí era adultos. La oveja perdida, ese hermano que se ha ido al mundo, hay que buscarlo. Y no tiene nada que ver, porque está en el contexto de los niños. Entonces, la oveja perdida que menciona esto son los pequeños. Vamos a leer la parábola, ¿ok? ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir a buscar a la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que él se pondrá más feliz que esa sola oveja que las 99 que no se perdieron. Y miren lo que dice el versículo 14. Así también el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. O sea, la oveja perdida de esta parábola son los niños. O sea, implica que nuestros niños se pueden perder. ¿Y quién debe buscar? ¿El pastor? ¿Quién debe buscarlos? Los padres. O si es mamá sola, la mamá. O si es papá solo, el papá. Porque a nosotros se nos dio.
Qué impresionante ver así. Nuevamente, si alguno de ustedes, queridos hermanos, con todo el respeto del universo, su hijo no está en un compromiso firme con Dios, o de repente su hijo no está andando bien, o su hijo o su hija, este pasaje es para usted. Usted es la llamada, usted es el llamado de salvar a su hijo. Amén. ¿Sabe usted que cuando uno en lo natural, una oveja se pierde, no porque quiere perderse? La oveja se pierde porque deja de seguir al pastor. ¿Y quién es el pastor de esa oveja? El papá. Entonces, cuando el papá o la mamá se ausenta, y los hijos siguen los pasos que uno, y si no nos ven, o si estamos ocupados en muchas cosas menos en ellos, o si los maltratamos de palabra o de hecho, entonces el hijo ya no ve al papá o la mamá, ve al que lo golpea, al que lo maltrata, al que, en fin. Por eso, queridos hermanos, este tema que Dios ha puesto en el corazón es para cada uno de los que estamos aquí. Dios no quiere que se pierdan ninguno de estos pequeñitos. Dios no quiere que se pierdan tus hijos. Y si Dios dice que el pastor va a buscarla, significa que tú puedes ir a buscarla y la debes encontrar y la puedes rescatar. ¿Eso es fácil? No, amado hermano, no es fácil. No es fácil recuperar el corazón de un hijo. No es fácil traer el corazón del hijo al corazón de papá o de mamá. No es fácil. Pero uno no debe rendirse. Uno no debe rendirse. ¿Qué ocurre? Y esto lo he visto, ay hermanos, cansado estoy de ver. Cuando el papá llega viejo o la mamá llegan ancianos y los hijos con el corazón alejado, muchas veces ni se preocupan y ni les interesa el papá. La mamá puede decir, el papá puede decir, yo trabajé, yo hice tanto por mi hijo y mi hijo ni siquiera me visita. Hay casos y casos. No quisiéramos llegar a eso, ¿no? No quisiéramos. Independiente de la edad que tenga tu hijo o tu hija, recupera el corazón y ponte en la brecha, querido hermano. Voy a leerles un pasaje y para que ustedes lo anoten, porque es un pasaje de promesa de Dios. Isaías, déjenme encontrar primero. No, Jeremías es. Primero voy a encontrarlo y luego le digo, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá. Déjenme encontrar primero porque... Ya, Jeremías 31, versículo 16 y 17. Querida mamá, esto es especialmente para las mamás, porque este es un pasaje dirigido hacia las mamás. Jeremías 31, 16 y 17. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque hay salario para tu trabajo. O sea, salvar a un hijo es un trabajo para una dama. Sigue diciendo, y volverás de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán
a su propia tierra, a su propia casa. Esa promesa es para las mamás que están luchando por un hijo o por hijos o hijas que están de repente andando de una manera que tú sabes que no es la mejor que deben estar andando. Hay salario para tus lágrimas. Es decir, no es un asunto de que solamente lo pensemos o lo deseemos, tenemos que hacer algo, y todo comienza con la oración. Para ir avanzando, porque a la hora nos va ganando, vamos a ver otro texto. En Mateo, en Marcos capítulo 10. Dos pasajes vamos a ver, ya, que son pasajes paralelos. Marcos 10:13. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. O sea, ¿qué cosa querían unos papás? Traer niños y que Jesús los toque y los bendijera. Ahora, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Enseñando. Así como estamos enseñando aquí, imaginémonos que Jesús está enseñando y vienen unos papás trayendo a sus niños. Y los niños pues son niños. Juntan niños y comienzan a jugar. Ahora, miren lo que ocurre luego. ¿Dónde me quedé? Acá estamos. ¿Qué hicieron los discípulos? Regañaron. La palabra regañar es reprender, rechazar, llamar la atención a los padres por molestar al Señor Jesús. Los discípulos, con ese pensamiento, los niños no son importantes. Los niños no tienen ningún lugar en el culto. Los niños solo juegan y fastidian. Los niños solamente hacen. Y es cierto, eso hacen los niños. Son niños. Y miren lo que más adelante dice, que Jesús viéndolos se enojó. Jesús se enojó. Es la única, la única vez que Jesús se enojó con un enojo, pero fortísimo. Como diríamos hoy, se le rompió el hígado. Porque los adultos no dejaban que los niños se acerquen a Él. Entonces, ¿esto qué indica? Que si nosotros somos los obstáculos para que nuestros hijos se acerquen al Señor, el Señor se enoja con nosotros. ¿Ok? A veces he escuchado esto de algunos papás o algunas mamás, porque el hijo hizo algo o la hija hizo algo. No vas al culto. No, dice, ahórcalo, pero no le impidas que venga al templo. Porque a veces, ¿a cuántos de ustedes le ha dado a veces al pensar, a este lo crucifico, lo sepulto y luego lo resucito? Sí, porque son, ¿quién los entiende? Pues no. Pero fíjese, Jesús se enojó. Eso implica que si nosotros somos factores para que nuestros hijos se involucren en la iglesia, se involucren en el servicio, se involucren en las cosas que hacemos dentro de una congregación, Jesús se alegra. Creo que cada semana hay unas mamás que llevan a sus niños, a sus niñas a ensayar. Tienen que ir hasta la casa, llevar a su niño o a su niña, esperar allí que termine de cantar y luego volver a casa. Es un trabajo, pero están haciendo algo que a Jesús le encanta. A Jesús. Así que yo felicito a las mamás que hacen ese trabajo de llevar a sus niños, o si no puede, le envía a su hermano, en fin. Ok. Ahora, ¿qué dice Jesús? ¿Qué sigue diciendo? Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ya lo hemos visto esto. Ahora, miren versículo 14. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejen venir los niños, acerquemos nuestros hijos al Señor. Y una manera que podamos acercar a nuestros hijos al Señor
No es que ellos, anda a la iglesia. Amén. Porque nuestros hijos van a amar lo que uno ama. Si queremos que nuestros hijos vivan la fe, que les guste venir al culto, que les guste meterse con los niños o con los adolescentes, tienen que vernos a nosotros también involucrados. Tienen que vernos. Porque, a ver, ¿cuántos tienen hijos varones? No, a papás que tienen hijos varones. ¿Hincha de qué equipo eres tú? Díganlo nomás, acá aceptamos de la U. ¿Tu hijo de qué equipo es? De la U. Tiene que ser así. Ahora, ¿de quién lo aprendió? De papá. ¿Te das cuenta el poder del ejemplo? Tú no has agarrado a tu hijo, o eres hincha de la U, o te mato. Por ejemplo, nos ven gritando al equipo de la U, nos ven peleando por la U y nos burlamos de otro equipo que, ustedes saben, ¿no? Que se le apaga la luz, etcétera. O sea, el ejemplo. Entonces, si nosotros, con ese mismo corazón con que podemos ser hinchas de un equipo, que no está mal, hermano, eso no es pecado, es cuestión de gustos. Y no importa de qué equipo, es gustos. Si nos vieran con esa pasión, amar al Señor, decir los domingos, hoy tenemos que ir al culto, es el mejor día de la semana, no, y no salir malhumorados, no salir renegando, no salir ahí, pues, que nuestros hijos vean que venimos al templo como que van al mejor estadio del Perú y de Sudamérica. Estamos aquí. Por eso Jesús lo está diciendo, nos lo está enseñando. Cualquiera que trae un niño, no lo debemos impedir. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Una de las cosas que hice yo, su servidor, con Daniel, porque yo no, miren, y esto es lo triste y una de las cosas que más me duele, no tener recuerdos de mi hijo de pequeño. Yo trabajaba y no recuerdo, lo recuerdo tan vagamente de bebito, tan vagamente. No tengo un recuerdo vivo de él, de haberlo cargado. Lo cargaba, pero lo cargaba porque, bueno, ya toma tu hijo. O sea, no disfruté de la niñez de mis hijos. No tengo recuerdos. Y si yo no tengo recuerdos, mis hijos tampoco. Y es triste. Cuando yo fui a conocer a mi papá, hace ya varios años atrás, yo le dije a mi papá, yo quiero saber algo de tu vida. Cuéntame algo de tu vida, quiero saber qué cosa eras, qué hacías. Y él como que le soltó así, me contó casi toda su vida, qué cosa hacía, cómo era, en qué trabajaba, etcétera. Me contó. Y yo escuchaba y ya tenía por lo menos la imaginación de lo que mi papá había sido, porque nunca viví con mi papá. Pero tenía por lo menos unas cositas de su vida, las cosas que él decía, las cosas que él hacía. Entonces nuestros hijos son igual que Luis Meléndez, cuando de pequeño necesitan tener recuerdos. Los recuerdos ayudan mucho, nos hacen la vida mucho más llevadera. Sigamos avanzando y pasemos a la parte final de esta enseñanza, en los minutos que nos quedan. Las peculiaridades de nuestros hijos. ¿En qué página estamos? Espere pues. ¿Cuánto? 43, gracias. Están siguiendo. Acá hay mamás que tienen un solo hijo. Y cuando se tiene un solo hijo es la cosa, no es tan fácil, no es tan fácil tener un solo hijo. Es compli.
Pero los que tenemos más de un hijo, sabemos que cada hijo tiene su marca indeleble. Cada hijo es diferente. Cada hijo nace con su propio temperamento, hasta miren, hay niños. Daniel aprendió a caminar rápido, igual que Carolina. En cambio, Liz demoró para aprender a caminar. Ya te pasaba de un año y no caminaba, hasta que caminó. No, y hasta a veces esto se ve, si se tiene más de un hijo, gatean hasta de manera diferente. Aprenden a hablar de manera diferente. Cada hijo tiene una marca distintiva, y esto es diseño divino. Esa diferencia que Dios ha colocado en nuestros hijos es con ese propósito, que nosotros sepamos valorar al hijo por ser hijo, no porque es diferente a otro o igual a otro. Un pequeño consejo: nunca se burlen de algún pequeño defecto que tenga su hijo. ¿Ok? Si es gordito, no le diga, oye, gordo. No se burle. ¿Cuántos de los que estábamos acá teníamos un apodo cuando éramos muchachitos? ¿Ya te gustaba el apodo? La verdad, ¿te gustaba? A ver, no, ustedes no han tenido apodos. ¿Sí, no? ¿Te gustaba el apodo? No, generalmente no gusta el apodo. Entonces, ¿qué tan diferente crees que es tu hijo de ti? Por eso los hijos tienen su nombre y hay que llamarles por su nombre. Si llama Pedro, se llama llamarle Pedro. Si tú le has puesto Judas, bueno, no importa. Cada hijo crece de manera diferente. Cada hijo crece según su propia identidad. Cada hijo crece según el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Hay varios tipos de crecimiento, ¿no? El crecimiento físico, el crecimiento, ya sabemos, nuestros hijos nacen 30, 40, 50 centímetros y de repente ves a tu hijo de 1,80 m. Mi hijo mide unos 73, ¿no? Y ahí nació, ahí lo cargué, gordito era, eso sí, era gordito, chiquitito, ¿no? Dice que el que nace para gordo, aunque lo fajen de niño. Gordito era mi hijo. No, chiquito, y ahora miren, el crecimiento es lo esperado y lo normal en cada hijo. El crecimiento socioemocional, esto es importantísimo, tiene que ver con su autoimagen, cómo se percibe a sí mismo, y ese es el resultado de lo que hacemos los padres. El crecimiento socioemocional, o sea, el manejo de sus emociones, depende de nosotros los padres, cómo actuamos, cómo reaccionamos cuando ellos tienen sus crisis, qué cosas decimos, cómo alabamos sus cosas, qué hacemos nosotros los padres cuando un hijo viene del colegio con una nota que no te gusta. ¿Qué es lo típico, amados? Cuando vienen con una nota que no te gusta. ¿Qué ha visto usted hacer, mejor dicho? Esa es la pregunta correcta. A ver, alguien que diga, ¿qué hace tu vecina cuando el hijo viene con una nota que no es buena? ¿Qué hace? Le da, pero con alma, corazón y vida. Muchos de nuestros castigos a los hijos por sus deficiencias, ¿cuál es la palabra? Hace que la deficiencia se incremente. ¿Ok? Esa es su reacción de rechazo a la forma como lo tratamos. Me pegas porque me he sacado mala nota, y la manera de vengarse de nosotros porque no puede pegarnos es sacar otra vez mala nota. La mente humana es increíble. Eso vamos a ver el día de mañana o pasado, un poquito estudiar la mente humana. Otra cosa más es el dominio cognitivo, que tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Un niño de 5 años, su cerebro no tiene la capacidad que tú tienes. Si uno grande se porta muchas veces como niño, imagínense un niño.
¿Cuántos de ustedes han querido que sus niños se ponga tranquilito sentado en un sitio? El domingo, estaba conversando con un hermano de la iglesia y su hijo corría así, dando vueltas de allá a acá, de allá. Era incansable, yo lo miraba, yo estaba hablando y lo miraba, el chico corría y corría. Era incansable. Pero hay otros niños que no están caminando normal, no tranquilos, no son así, porque cada hijo es diferente. Su desarrollo cerebral es una cosa muy importante. Vamos a aprender, queridos hermanos, por ejemplo, ¿por qué los adolescentes toman decisiones tan torpes? Pero acuérdese usted también que fue adolescente, ¿no? Usted pasó de la niñez a la adultez. También pasó por ahí, ¿no? Acuérdese un poquito. Ya hay un dicho: la vaca se debe acordar. Ya. Pero ¿por qué nuestros adolescentes toman decisiones tan torpes? Ahora, no es que sean malcriados, no es que estén endemoniados, no es que hijo de quién será. Porque ¿saben qué pasa? Los golpes nos enseñaron a pensar. ¿Así pasó con usted? ¿Sí? Los golpes enseñaron a pensar. Pero nuestros hijos, primero según la ciencia, la parte de su cerebro, la parte frontal, donde se toma decisiones, no está desarrollado. La parte emocional, la parte de atrás, está súper desarrollado. Por eso a los chicos las cosas así actúan en función de la emoción que sienten o quieren sentir. Y la Biblia dice: la necedad está ligada al muchacho. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestros hijos adolescentes toman decisiones no porque se están rebelando contra uno, es parte de su crecimiento. Entonces tenemos que ser sabios para saber qué tenemos que hacer en esas situaciones. Porque es asunto de cerebro, no es de conducta. Es asunto de cerebro, no de conducta. Pero eso no significa que nosotros vamos a dejarlo que hagan lo que le dé la gana. Tenemos que tener sabiduría en eso. Ahora, ¿qué es lo más importante? Y con esto ya sí terminamos, queridos hermanos. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Vamos a leer un pasaje. Digámoslo de esta manera: querido papá, querida mamá, Satanás odia a tus hijos con un odio asesino. ¿Y por qué odia? Satanás no tiene la capacidad de conocer el futuro. No sabe lo que puede ser nuestro hijo, no sabe. Pero como no sabe qué puede hacer, va a hacer lo que le dé la gana, va a hacer lo que pueda para impedir que nuestro hijo o nuestra hija o nuestros hijos lleguen al propósito que Dios estableció para sus vidas. Ese es su trabajo. Ahora, con eso en mente, vamos a leer algo que está escrito en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12. Este es uno de los pasajes más impresionantes que nos da la Escritura respecto a la labor satánica en contra de nuestros hijos. Apocalipsis 12, versículo 4. Está en su manual. ¿En qué página? Espera que lo encuentro para que le diga. ¿Cuánto? Ya. Esa. ¿Cuál dijo? 5:5. Ok, gracias. Página 5:5. Y el dragón se paró. El dragón es el diablo, ¿ya? El dragón, el diablo, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciera. O sea, Satanás, a través de sus demonios, se para frente a una mujer desde que sabe que está embarazada, con el propósito de dañar. ¿Cuántas mamás pueden dar testimonio de esto? Que en su embarazo, en toda la vida hay problemas, pero en el embarazo pareciera que surgen algunos problemas, algunas situaciones críticas. Y como que
la vida se pone un poco complicada. Se pone un poco complicada en diversos aspectos. Y la razón es bien simple. Eso es pura ciencia. Los hijos son afectados por las emociones de las madres. Cuando su servidor todavía era joven, y Mari estaba embarazada, cuando ella se enojaba, y ella sí se enojaba bien feo. No tengo que hablar fuerte, sino se enoja. Hoy se enoja bonito. Su barriga se parecía como tambor, así bien dura. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el enojo con el vientre, con la dureza? El efecto de las emociones en el feto. Es increíble. Es increíble. Por eso, ahí está la explicación espiritual de por qué en los embarazos hay tantos problemas. Y es por eso, miren, la ciencia, que en algunos casos rechaza a Dios, le dice, háblale bonito a tu hijo, cántale, le dice al hombre, ¿no? Cántale, besa la panza de la mamá, pon música bonita. Eso es la ciencia que dice ahora, pero los que nacieron sin ciencia, ay Dios. Versículo 12 de este mismo capítulo dice, palabra que está cumpliendo miren, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido con ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás odia a nuestros hijos y quiere destruirlos. ¿Destruir qué significa? Que no cumpla el propósito por el cual Dios lo trajo a esta vida. Ese es destruir, que no cumpla el propósito de Dios. Y mientras no cumpla el propósito, va a vivir una vida de insatisfacción. Porque uno puede tener escasez, pero si está haciendo aquello que para el cual ha sido llamado, va a ser satisfecho, va a ser feliz, en otra palabra. Porque lo que da sentido a la vida es que hagamos aquello para lo cual Dios nos ha diseñado. Así que, amado hermano, debemos tener mucho cuidado. Y ahí entra el aspecto de la herencia, lo que se llama la herencia genética. Pero hay algo que el próximo mañana estaremos viendo, la herencia espiritual. ¿Qué herencia espiritual le estamos dando a nuestros hijos? Ya genéticamente nuestros hijos son culpa de papá y mamá, ¿no? También de los abuelos, tatarabuelos, hay una suma, un chocolateo. Nuestro hijo es un chocolateo de temperamentos, de colores, de tipo de pelo, etcétera, de todos nuestros familiares para arriba. Eso ya es inevitable. Nuestros hijos traen nuestros defectos genéticos, nuestros problemas genéticos, los pasamos a los hijos. Nuestros hijos tienen el temperamento de papá, mamá, abuelo, tatarabuelo, etcétera. O sea, es una suma de cosas que nosotros vamos dejando a nuestro hijo. Entonces, y un pequeño consejo, usted nunca jamás le diga de quién será tu padre o quién será tu madre. Porque a veces se portan, pues no. Nunca le diga, porque le está negando la paternidad o le está negando la maternidad. Pero me sacan el quicio, ya. No, querido hermano. Usted siéntase orgulloso del hijo que Dios le ha dado. Amén, hermanos. Regalo de Dios, regalo que Dios nos ha dado.